Tiene el uso de la palabra. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las comisiones del Senado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Creo que sin duda alguna la reforma constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014 significó realmente un avance sustantivo en dotar de consistencia al ejercicio del derecho de acceso a la información a través del fortalecimiento de los organismos garantes. Y celebro que los señores senadores hayan decidido abrir este espacio para oír a expertos y sobre todo organizaciones de la sociedad civil, porque creo que es producto de lo que Mauricio Merino ha llamado el movimiento de conciencia que atraviesa este país, movimiento que está realmente representado por un trabajo muy firme, muy consistente y muy bien documentado de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues, haberme podido sumar a este grupo que ha venido trabajando y dándole seguimiento a la forma como se elaboraron pues, los primeros documentos relativos a la ley general, pues realmente me siento muy orgullosa. Yo quería tratar dos temas que tienen que ver con, como ya dijo Aide Pérez, pues yo no tengo información muy clara sobre cuáles son las reservas que existen alrededor del documento original que se había aprobado como producto de un intercambio entre organizaciones de la sociedad civil y las comisiones del Senado. Pero lo que sí sé es que hay ciertos temas que me preocupan porque sí resultan claramente contrarios a la letra misma de la reforma constitucional de febrero del año pasado y son las que tienen que ver con la obligación de los sujetos obligados de documentar sus actos, todo aquello que tenga que ver con lo que quiera revertir la facultad de los órganos garantes para que sus decisiones sean definitivas, inatacables y vinculantes. Esos son dos puntos que me preocupan de manera particular y después pues, voy a hacer algunas observaciones sobre otros temas que son más bien de interpretación de la reforma constitucional y que tienen que ver con el tema de las sanciones, el método de sanciones, el procedimiento de sanciones y también lo que tiene que ver con averiguaciones previas y a lo que ya se refirió el licenciado Eslava de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que es sobre efectivamente quién tiene la facultad para declarar que hay violaciones graves a derechos humanos en materia específicamente de transparencia. Entonces, voy a empezar por el asunto de la obligación de los sujetos obligados de documentar los actos que estaban claramente previstas en algo así como ese documento acordado entre organizaciones de la sociedad civil y el grupo de senadores que estuvieron en la redacción de la misma. El artículo 6º constitucional, en su inciso A, fracción primera, señala los sujetos obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y la ley determinará los supuestos bajo los cuales procederá a la declaración de inexistencia. Me parece que es claro que la ley general tiene que ceñirse a este principio de documentación de los actos, de las decisiones que derivan de las facultades que tienen otorgadas las distintas unidades administrativas de los sujetos obligados, y esto es sobre todo para evitar las recurrentes declaratorias de inexistencia que, como ya dijo Aide Pérez, llegan a más de una tercera parte de todas las resoluciones, de todas las solicitudes de información que ha tenido que ver como resoluciones el IFAI. La disposición creo que tiene por objeto la disposición de documentar los actos, facultades, decisiones que toman las distintas autoridades. Tiene que ver con acotar las posibilidades de declaración de inexistencia a partir de abonar a una adecuada administración de la información pública con miras a la rendición de cuentas sobre la actuación de los servidores públicos. Es decir, no es un acto trivial el que se pida que se documenten las decisiones y las actuaciones de las autoridades, sino que esto es un elemento indispensable para eventualmente poder efectivamente ejercer un escrutinio sobre los servidores públicos. Es imposible comprender cuáles fueron los razonamientos que llevaron a la toma de cierta decisión o de cierta política pública
o de iniciativa de reforma y qué objetivos se pretendían alcanzar si no existe documentación al respecto. Y con mucha frecuencia encontramos que la autoridad dice es que esa decisión se tomó en un pasillo, se tomó de manera oral, verbalmente, no hay nada que la documente y eso es realmente grave. La existencia de decisiones y actuaciones respaldadas por documentos es una vía para ir generando una gestión gubernamental y pública responsable y hoy hay un clamor porque haya una responsabilidad clara de quién tomó cierta decisión y hasta dónde llega efectivamente su acto de responsabilidad. Y para ello es que deben de estar respaldadas sus decisiones por algún tipo de registro escrito, audio, video, es decir, cualquiera que sea la forma, pero tiene que haber la posibilidad de ese registro. Si estando entre las facultades del sujeto obligado cierta documentación no existiera, entonces tiene que motivarse con amplitud las razones por las cuales no está accesible. Es decir, puede ser que no se haya elaborado un documento, pero debe de haber una explicación muy clara de por qué en el caso de una cierta facultad no hubo efectivamente ese documento, sobre todo me refiero a cuestiones del pasado y bueno, pues ya hay un caso muy paradigmático, el caso Araguaya que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establece con claridad que para hechos muy remotos del pasado, bueno, pues si la autoridad no puede reconstituir esos hechos, entonces tiene que establecer con mucha claridad por qué, en dónde buscó, por qué es que no existe esta información. Entonces, creo que de ninguna manera puede la Ley General dejar de establecer esta obligación de documentar los actos que están establecidos como atribuciones de los distintos sujetos obligados. Pasando a lo que tiene que ver con la posibilidad de que se revierta la definitividad o inatacabilidad de las resoluciones de los organismos garantes, entiendo, pero no estoy muy clara, que el artículo 208, que estaba en un predictamen de diciembre de 2014, establecía la posibilidad de sancionar a aquellos servidores públicos de los organismos garantes que pudieran haber abierto información que dañara o que afectara o que generara un perjuicio a las actividades de los sujetos obligados. Una redacción tan genérica, tan amplia, que realmente no dice en qué momento se podría efectivamente sancionar a un órgano garante, pues lo que genera es ciertamente amedrentar al órgano para que no emita sus resoluciones conforme a los grandes principios que guían el acceso a la información de máxima publicidad y de reserva únicamente temporal, salvo en los casos de datos confidenciales, como sabemos nosotros. Quiero pasar al tema del modelo sancionatorio. Es cierto que el artículo 6 constitucional, en su inciso A, fracción octava, faculta al IFAI para imponer medidas de apremio ante la negativa de acceso a la información de algún sujeto obligado y no dice expresamente que pueda tener la facultad de sancionar al servidor público que no acate las resoluciones, que esconda información o que dé información no actualizada o que difunda información reservada o confidencial, en fin, que viole cualquiera de las normas del acceso a la información. Pero ello no implica, es decir, el que no esté claramente establecido en esa fracción octava del inciso A del artículo 6, no quiere decir que no resulte necesaria la sanción a los servidores públicos para que los organismos garantes cumplan con los fines que tienen encomendados, que es decir, que se pueda cerrar el circuito legal que dote de vigencia a la Ley de Transparencia. Es decir, no creo que invocar que no esté claramente establecido en el artículo 6 quiere decir que el órgano garante no puede sancionar. Es decir, creo que sí puede sancionar porque está entre sus facultades la de velar porque se cumpla cabalmente con el acceso a la información. Pero en mi opinión, creo que hay un tema de pertinencia. Es decir, la pertinencia de dotar o no al órgano garante de la facultad de sancionar, de responsabilizarlo de un procedimiento disciplinario,
siendo que su objetivo principal es asegurar el acceso a la información y la promoción del ejercicio de dicho derecho. Las medidas de apremio están orientadas a forzar al servidor público a que entregue la información que se identificó como información pública y que se entregue en los plazos establecidos. Y esa es efectivamente, yo diría, la función primigenia de los organismos garantes. La imposición de sanciones busca inhibir la posible repetición de una infracción a la ley de transparencia, pero considero que esta posibilidad, este ejercicio disciplinario debe de quedar en manos de una autoridad diferente a los organismos garantes. Esa es mi opinión, siempre la he sostenido y creo que los órganos garantes tienen en las medidas de apremio la posibilidad de apoyarse en las instancias competentes facultadas para aplicar, es decir, los superiores jerárquicos de los servidores públicos, y dejar el régimen sancionador a los órganos internos de control o a quienes tendrán eventualmente, una vez que prospere el sistema anticorrupción, la posibilidad efectivamente de vigilar la responsabilidad de los servidores públicos. Creo que esto permitirá preservar a los organismos garantes en la encomienda que tienen al margen de procedimientos litigiosos que pueden desnaturalizar su función y distraerlos del objetivo principal, que es el de lograr el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y por último, quiero pasar al procedimiento para la apertura de información en averiguaciones previas y concretamente en el caso de violaciones graves a derechos humanos. Yo considero que el tema, la Constitución es muy clara en afirmar que la información, cuando se reserva por interés público, es una reserva estrictamente temporal y siempre he considerado preocupante que las averiguaciones previas, de acuerdo a lo que señala el Código de Procedimientos Penales, estén realmente reservadas para siempre, excepto una pequeña posibilidad, es decir, cuando no hay ejercicio de la acción penal y una vez que hayan transcurrido entre 3 y 12 años. Entonces, sí, eso es muy preocupante porque cierra la posibilidad de que las personas podamos dar seguimiento a la actuación del Ministerio Público, que es clave justamente para la persecución del delito y para poder encaminarnos hacia algo así como un avance en nuestra justicia. Pero dicho esto, creo que lo que tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos, cuando no existe un pronunciamiento previo de autoridad competente, y autoridad competente entiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos o internacionalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo ahí quisiera establecer cuál es mi opinión. Entiendo que todos estamos de acuerdo y ya ahora el licenciado Eslava ha señalado que por supuesto que no procede la reserva de información en averiguaciones previas cuando se trate de investigación por violaciones graves a derechos humanos. No he oído a nadie que diga que aunque haya violaciones graves se reserva porque es averiguación previa. Es decir, la regla general es el acceso a la información en el caso de investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos o, desde luego, delitos de lesa humanidad. Entonces, creo que la discusión está en determinar si el IFAI y los organismos garantes son autoridad competente para calificar si se trata de una violación grave sin que se haya pronunciado aquella autoridad como la CNDH, que efectivamente en el artículo 102 de la Constitución está claro que es la que tiene la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y, por lo tanto, pronunciarse al respecto. El IFAI tradicionalmente había aplicado la excepción del último párrafo del artículo 14 de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para abrir información reservada cuando la autoridad competente ya había determinado dicha circunstancia de manera previa, como en el caso Rosendo Radilla, en donde la Comisión Interamericana ya lo había hecho. Sin embargo, en el caso paradigmático de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, el Pleno del IFAI se enfrascó en una discusión muy sustantiva sobre qué tanto el artículo 37 de la Ley Federal de Acceso a la Información, que faculta al organismo garante para que efectivamente interprete de manera plena
lo que son los contenidos específicos de la Ley de Transparencia, si esto la facultaba para interpretar en el orden administrativo y de conformidad, obviamente, con el artículo 6º constitucional, si había o no violación, en ese caso concreto, grave de derechos humanos, aun cuando la CNDH, aunque habían pasado más de 2 años de la matanza de San Fernando, había sido omisa en decir, no había concluido la investigación, pero ya dijo el licenciado Eslava que no tiene la Comisión de Derechos Humanos que esperarse hasta que se concluya la investigación de la violación grave, con que haya en algún momento de esa investigación ciertos datos que le permitan indicar, debería de haber un pronunciamiento. Pero el IFAI se enfrentó frente a una ausencia de ese pronunciamiento de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la facultada para determinar si hay tal violación. La discusión, finalmente fue una discusión muy fuerte, pero al final pues ganó la mayoría que sostuvo la que tiene la facultad para determinar si hay violación grave, es la CNDH. No hay ningún pronunciamiento, nosotros no nos podemos pronunciar. Sin embargo, gracias a la actuación de artículo 19 y concretamente de Ana Cristina Ruelas, quien era la solicitante de la información de la matanza, de la averiguación previa sobre la matanza, es que entonces a través de lo que ya se ha relatado de estos amparos que se solicitaron y que llevaron a que 2 juzgados establecieron que de manera prima facie, es decir, específicamente en lo que tiene que ver con acceso a la información, la autoridad garante de la información sí tenía esa facultad para pronunciarse en este caso. ¿Juzgado? ¿Qué dije? Sí, por eso, perdón, de 2 juzgados en materia administrativa del Distrito Federal, lo que pasa es que ya no lo leí, pero sí son 2 juzgados, perdón. Bueno, esto no quiere decir que el IFAI, al invocar la prima facie para identificar si hay una violación grave, que esto deba de ser algo que esté como una cuestión regular, independientemente de un análisis y de una deliberación específica sobre el caso. Es decir, creo que yo veo con preocupación que se pudiera poner en la ley, como estuvo en alguno de los documentos predictámenes elaborados, porque si bien es cierto que ya existen estas 2 sentencias de 2 juzgados, creo que falta un pronunciamiento de la Corte. Lo único que tenemos de pronunciamiento de la Corte es que las averiguaciones previas no pueden estar cerradas por completo, sino que se tiene que hacer una ponderación, de suerte que, aun cuando yo he defendido la posición del IFAI para interpretar el artículo 14 en su último párrafo, que dice efectivamente que es una excepción a la clasificación de las averiguaciones previas el que exista una violación grave de derechos humanos, creo que esto no puede ser sin que haya un análisis muy específico, una ponderación de cuál es el tipo de evento que se sucedió, y en caso de que la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana no hayan hecho esta declaratoria previamente. Si la hicieron, pues es muy fácil para el IFAI, pero si no, yo reivindicaría que el IFAI lo pueda hacer, pero que lo pueda hacer siempre que haga caso por caso un ejercicio muy puntual de análisis y de ponderación de si efectivamente, porque si no, pues podría decirse siempre donde haya pues un evento en que se enfrenta la fuerza pública con un grupo de manifestantes y que haya algún tipo, pienso en el caso de Acapulco recientemente, que inmediatamente uno pudiera decir violación grave de derechos humanos, se abre la averiguación previa. Creo que son temas muy delicados, hay que proteger efectivamente la posibilidad del desarrollo de la investigación, de la indagatoria, pero por otro lado, pues sí, efectivamente, si hay una violación grave, tiene que identificarse con precisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline Pechard. A continuación, el